vuelta en Cátedra Médica, ya con nosotros la doctora Jenny Rincón, coloproctóloga. Si este término a usted le choca, no se preocupe, lo vamos a estar explicándolo adelante. Mientras, saludamos a la doctora Rincón. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo. Doctora, regularmente le preguntan a usted, ¿cómo es coloproctóloga y qué es un coloproctólogo? Se lo preguntan mucho, Sí, ¿cierto? casi todo el tiempo. La gente llega al quirófano, a la consulta, diciendo, doctora, pero primera vez que yo escucho ese término, especialista. claro. Sí, exacto. Entonces vamos a comenzar por ahí, doctora. Hoy vamos a estar hablando sobre la enfermedad de Crohn, pero es importante que la gente tenga ese conocimiento previo de quién es la doctora, qué es un coloproctólogo y qué tipo de patologías atiende esta especialidad. Muy bien. El coloproctólogo es un cirujano general que hace una especialización en cirugía de colon, recto y ano. O sea, todas las patologías que involucren ese segmento del tubo digestivo, tanto las que son benignas y también las malignas, o sea, las neoplasias también. Okay. Excelente. Bueno, pues una vez explicado esto, queremos motivar a la gente que nos escucha que si tienen preguntas que hacer, recuerden que ahí estarán las líneas disponibles en el transcurso del programa. A medida que vayamos desarrollando este tema, usted puede interrumpir, llamar, conversar con nosotros, pues ustedes también son parte de esta conversación. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Enfermedad de Crohn, doctora, ¿de qué estamos hablando? Bien. La enfermedad de Crohn corresponde a la esfera de las enfermedades inflamatorias del intestino. Esta en particular puede afectar todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, de manera no continua, sino a manera de saltos. Y es de origen también multifactorial. O sea, no tenemos una causa única, que es la que determina la enfermedad, sino que es un conjunto para poder hacer y llegar al diagnóstico de la misma. O sea que esta enfermedad entonces afecta a todo el tracto gastrointestinal, digamos. Puede afectarlo, exacto. Por Desde la boca tramos, hasta el ano. simultáneamente o va ahí caminando un poquillo y avanza, retrocede. Exacto. Puede, por ejemplo, el paciente puede tener aftas en la boca y luego tener una llaga en el esófago y luego tener algo en el ilion, en el colon, así, de manera alterna. Pero usted decía, son manifestaciones que pueden aparecer, desaparecer o que se mantienen ahí por un tiempo prolongado. ¿Cómo se da todo ese proceso? Bien, lo primero es que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que no se cura, o sea, solo se controla. Por ende, el paciente puede tener manifestaciones que están agudas, luego eso con un manejo se controla y el paciente puede estar sin manifestación de la enfermedad, pero no es que está curado. Ok. O sea, que es una enfermedad con la cual el paciente tiene que aprender a vivir. Exactamente. Y darle su seguimiento. Uh-huh. Entonces, se han establecido, usted dice multifactorial, o sea, hay muchos factores que pueden influir en la presencia de esta enfermedad, pero hay causas establecidas que podamos enumerar en este programa hoy. Sí, podemos mencionar, claro. Hay una que es de hecho, pues, la más importante, porque sobre ella repercute el tratamiento que se le va a dar al paciente, que es la causa genética. Se han descrito genes que están vinculados al desarrollo de la enfermedad de Crohn. No es lo mismo que decir que, bueno, es de origen entonces familiar, no. Porque en una misma familia, un paciente puede tener la enfermedad y no necesariamente la tuvo el papá. Pero si el paciente se le activó el gen, por aquella razón, pues puede manifestarla. Eso, el estilo de vida influye muchísimo. Los pacientes que tienen, por ejemplo, una dieta inflamatoria, que puede ser el tipo de los lácteos, las dietas altas en fibra, que pueden mantener un intestino así como acelerado, pueden desencadenarlo también. El tabaquismo también se relaciona. Y también, pues, el área donde viva el paciente. Hay latitudes donde son más frecuentes los casos de enfermedad de Crohn. O sea, hay más factores al norte, ambientales que exactamente. también influyen en él. Entonces, todo lo que se le diagnostica una enfermedad de Crohn es porque está presente el gen que produce la enfermedad. Exactamente. De ahí que entonces cuando se hace entonces los procedimientos y los diagnósticos, se incluye la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica. Exacto. Que casi siempre se llega a esos niveles cuando hay una no respuesta al tratamiento, porque el manejo es escalonado. Primero se va de lo más simple, si el paciente no responde, pues se sigue avanzando. Entonces, cuando ya se le da de todo, entonces ahí, bueno, la inmunohistoquímica, ahí sale la tipificación de cuál es el gen. Entonces, el enfoque del tratamiento va en base a eso.
Usted hablaba de aftas en la boca, Ujú, pueden aparecer llagas en otra parte del tracto digestivo. ujú. O sea, como que quizás pueden confundir las manifestaciones al paciente. Entonces, primero, Sí. establecer síntomas comunes que puede presentar un paciente que tiene enfermedad de Crohn y qué tan difícil es establecer ese diagnóstico, por lo vago que quizás pueden ser los síntomas. Exactamente. Usaste una palabra que es excelente, lo de vago, porque Ujú, no hay como una clínica específica para la enfermedad. Porque lo mismo que puede hacer un Crohn, lo puede hacer, por ejemplo, un paciente con una colitis, que es la otra cara de la enfermedad inflamatoria intestinal, ujú, o incluso hasta un síndrome de intestino irritable, que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero muchos pacientes pueden tener una clínica parecida y similar. ujú. Porque el paciente puede presentar síntomas como de dolor abdominal, puede presentar diarrea. La diarrea casi siempre acompaña la enfermedad de Crohn. O puede, por el contrario, presentar estreñimiento. Cuando se presenta estreñimiento, pues ya se nos dice, cónchale, hay algo que está ahí en avance porque habla de que quizás es ya la obstrucción que forma la misma inflamación en el intestino. Eso cambia el patrón evacuatorio. Puede presentar pérdida de peso. Eso también llama mucho la atención. De hecho, el paciente con enfermedad de Crohn es un paciente que tiene una fase muy característica, como el aspecto. Un paciente casi siempre que es delgado, se le nota que tiene algo Ujú. crónico, Ok. usualmente. Es muy raro ver, pero no difícil, ver un paciente de Crohn obeso. Muy Ujú. difícil. Casi todos son así como por el proceso de la diarrea, la desnutrición que los acompaña. Y usualmente casi siempre tienen anemia. Anemia. Entonces, ¿cómo tipifico con vista a toda esta Ujú. vaguedad, digamos, Sí. de la sintomatología y los signos que pueden ser confundidos con otras patologías que no son específicos? Ujú. Entonces, ¿cuándo se le prenden las antenitas al médico de que eso puede ser un Crohn? Bien. Lo primero es que tenemos la clínica, es una que nos va orientando cuando vemos que un paciente no avanza, ¿verdad? Segundo, ya tenemos que pasar a estudios endoscópicos y de imágenes y de laboratorio también. Por ejemplo, en un hemograma, un paciente que llega, que yo pienso, bueno, puede ser un síndrome de intestino irritable, pero le hacemos un hemograma y vemos que tiene leucocitosis, o sea, los glóbulos blancos están elevados, eso por la respuesta inflamatoria, y aparte de la anemia, porque de manera crónica van perdiendo de a poco, casi siempre es oculta. Entonces, eso lleva al paciente a anemia. Si nos vamos también, hay un marcador inflamatorio muy importante que se tome en cuenta, que es la calprotectina fecal. Cuando hacemos ese estudio, bueno, es un laboratorio y está, por ejemplo, 3 veces por encima de su valor, ya eso dice, bueno, aquí lo más probable es que sí haya un Crohn. No es que es patognomónico y específico, porque puede subir por otras condiciones, pero en el contexto de, pues ya orienta bastante. Y importantísimo, pues un estudio endoscópico, tanto alto y bajo. Ahí se puede ver un patrón que sí es característico de Crohn, es el aspecto de la mucosa, que podemos tener, se describe como un aspecto de empedrado. La mucosa se ve así como con grumos y luego puede verse un tramo liso de mucosa normal. Por eso es que el Crohn se dice que las lesiones son en saltos. Puede tener un patrón sano alternado con un patrón enfermo. Y también puede coexistir con úlceras. Y de estudios de imágenes también se puede hacer la enteroresonancia, por ejemplo, que es el gol estándar para los pacientes con Crohn, porque al intestino delgado, pues es muy difícil abordar por estudio endoscópico. Entonces, la enteroresonancia muestra un patrón que sí se nota porque mide el tamaño de la mucosa y ahí entonces pueden darse también datos específicos de obstrucción. Y ahí ya con eso damos el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué tan frecuente es ver o encontrar pacientes con enfermedad de Crohn en lo que nos compete a nosotros, que es territorio dominicano? Pues en los últimos años ha ido un aumento, se ha visto un aumento de la incidencia, o sea, la enfermedad, ha Ujú. aumentado bastante. Antes uno veía como de manera esporádica los casos, pero ahora no. Ahora incluso nos estamos reuniendo más en conjunto con Gastro, con la Sociedad de Gastroenterología, eh, para las discusiones y demás, que eso estaba buenísimo, por el aumento. Nosotros como coloproctólogos, pues lo que manejamos son las complicaciones. Usualmente cuando me lo mandan es porque hay que Está operarlo. complicado el paciente. Exactamente. Entonces, pero eso hemos visto que hay un aumento de los pacientes que operamos por Crohn. Pero entonces la cirugía normalmente que está indicada porque es una complicación, Ujú. es el resultado de una condición particular que se produce por la enfermedad de Crohn, pues ya dijimos que no se cura, Exacto. pero genera algunos daños
que entonces con cirugía se corrige ese daño, pero sigue la enfermedad. la enfermedad sigue ahí. Exactamente. Y podrá provocar en algún otro momento algún otro daño y volver a cirugía. Exactamente, sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque incluso cuando un paciente va por una complicación que es oclusiva, Mm. el tema de yo tener que quitar una parte del intestino, eso siempre tenemos que tenerlo ahí porque, por lo que usted mencionó, puede volver a futuro a hacer otra oclusión, tengo que quitar otra parte del intestino. Entonces, el mucho quitar pues, puede llevar a una complicación seria, que es el síndrome de intestino corto. Entonces, importante tenerlo en cuenta eso. Entonces, ¿el coloproctólogo estudia cirugía y hace una subespecialidad o estudia gastroenterología y hace una subespecialidad? No, cirugía general. Cirugía Primero general. y luego la Ujú. especialización en coloproctología. Ya. Doctora, tomando en cuenta de que hay un factor genético Ujú. involucrado en la aparición de esta enfermedad, regularmente, ¿a qué edad pueden aparecer esas primeras manifestaciones que pueden sugerir que ese paciente tiene enfermedad de Crohn? Bien, hay varios picos. Se puede presentar en el niño y luego ya en el adulto joven, con muy pocos casos, pero sí también se han descrito casos en la última década de la vida, 70 años, mucha mala suerte, ya, o sea, pero sí. Pero usualmente en los niños han debutado con enfermedad de Crohn. De hecho, he tenido que intervenir pacientes pediátricos por complicaciones que presentan, diagnosticados a los 9 años, 8 años, 2 casos y así. Y tener en cuenta también que en el caso de la etapa infantil es más frecuente en los niños. En los varoncitos. En los varones, exacto. Pero ya luego en la edad ya adolescente, adulto, es más frecuente en las mujeres. Ahí tiene que ver el factor hormonal. Ok. Entonces ahí en la mujer tiende a tener una incidencia mayor de la enfermedad. ¿Y las manifestaciones en los niños son las mismas que mencionábamos anteriormente o hay alguna variación en ese cuadro que puede presentar el paciente pediátrico que difiere del cuadro que puede presentar un paciente adulto? No, es lo mismo, tal cual, lo mismo. Usualmente la madre lo lleva por cuadros de diarrea que no cesan, diarrea que no se curan, siempre sale una ameba, pero por la inflamación que tiene el intestino, por la alteración en la microbiota del mismo, Ujú. pues es algo que se mantiene. Entonces, esa exposición a todo ese agente mantiene la enfermedad activa. Claro. Entonces, ya luego, cuando ven que, ok, aquí hay algo raro, porque no es posible que una ameba no se cure nunca. Claro. Y por ahí comienzan a investigar y cuando llegan ya a todo el arsenal de diagnóstico, llegan con la enfermedad de Crohn ya, que es lamentablemente, porque digo lamentable porque como no se cura la enfermedad de este niño, tienen que aprender a lidiar con todo, Ujú. con el control y ya luego cuando hay una exacerbación de los síntomas. El tema de alimentación. ¿Tienen estos pacientes restricción de alimentos? Porque tomando en cuenta lo que mencionaba de que son pacientes Ujú. que pueden presentar anemia, que tienen malnutrición, en el caso de un niño que tenga un proceso diarreico prolongado, pues lógicamente su físico va a cambiar, se va a adelgazar, quizás va a tener falta de apetito. Entonces, en ese sentido, ¿cómo equilibrar una cosa con la otra? ¿Y qué tipo de alimentos están restringidos para los pacientes con enfermedad de Crohn? Yeah. Por esta razón del tema de la alimentación, tiene que involucrarse un nutricionista siempre en el seguimiento de los pacientes con Crohn. Sobre todo los niños, porque los niños, aparte de que a veces comen lo que quieren, ¿verdad? Sí. En el caso del Mm. Crohn, hay que restringir todo lo que pueda conllevar a que se inflame el intestino. O sea, todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga lactosa, los quesos. Hay que, a menos que se agreguen enzimas para por lo menos mantener la digestión y no que lleguen a causar la inflamación del intestino. Y todo lo que tenga que ver con fibras. Las fibras hay que restringirlas en el Crohn, porque no podemos mantener un intestino ahí que esté rápido. Y lo de la dieta, claro, que sea supervisada por un nutricionista para que el paciente tenga aportes nutricionales importantes. Excelente. Si usted, como familia, escuchando hoy toda esta explicación de la doctora Jenny Rincón, ha identificado algún síntoma en su niño, por ejemplo, porque ya vemos que es una enfermedad que no distingue, puede afectar tanto a niños como a adultos. Y usted quiere aclarar algo, tiene dudas, puede llamarnos al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 para que usted pueda tener la orientación hoy de la mano de la doctora Rincón. Usted decía
que como coloproctóloga regularmente los casos de pacientes con enfermedad de Crohn llegan ya avanzados, pacientes que necesitan un tratamiento distinto. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son esas etapas que puede tener la enfermedad de Crohn? Y si esas manifestaciones que mencionaba varían atendiendo a qué tan avanzada está la enfermedad o la gravedad de la misma. Bien, sí, el Crohn puede manifestarse de una manera en la que provoque abscesos intraabdominales, fístulas y obstrucción. Cuando se da el caso principalmente de obstrucción, pues eso es una indicación quirúrgica porque no hay un paso del tránsito del intestino y el paciente acude por mucho dolor, por imposibilidad de evacuar, entonces eso amerita una cirugía. También los pacientes pueden presentar sangrado por el mismo tejido inflamatorio, puede también causar alguna lesión de algún vaso en esas úlceras que se presentan y entonces también es indicativo de cirugía. He tenido casos también de la presentación perianal, que muchas veces debutan, de hecho, los pacientes de Crohn con enfermedad perianal, que presentan fístulas que son pues atípicas totalmente, pueden presentar hasta 5 orificios simultáneos, cuando de manera normal en un paciente que no sea de Crohn o inflamatorio, puede presentar un solo orificio. Entonces, esos casos también tenemos que manejarlos, que no le hacemos algo definitivo, sino algo para paliar, porque en el contexto de la enfermedad, cualquier cirugía que hagamos también puede fracasar. Entonces, muchas veces es algo paliativo que hacemos antes de que se pueda hacer algo definitivo. ¿Cómo se manifiesta esa fístula? O sea, yo puedo estar, digamos, con algunas manifestaciones de esas generales y de repente me aparece una fístula. ¿Cómo se manifiesta esto? Bien, el paciente por lo general siente un abultamiento a nivel del ano, al ladito de la entrada del ano. Puede presentar dolor, el dolor siempre lo va a acompañar. Luego va a comenzar a salir sangre y o pus. Usualmente primero sangre y luego entonces comienza a salir pus. Es una descarga muy grande que puede incluso pues limitarle la calidad de vida porque anda ensuciando la ropa interior. Claro. Entonces, eso comienza también con síntomas ya sistémicos, a hacer fiebre, porque es una colección que tiene ahí. Y pues usualmente eso lleva al paciente ya por emergencia. Llega el paciente desesperado porque quizás ya ha pasado por consulta de diferentes especialistas sin un diagnóstico oportuno. Ese diagnóstico se logra establecer de manera tardía. ¿Cómo se da ese proceso con el paciente? Bueno, usualmente los pacientes que llegan a la consulta ya vienen ya derivados por el gastro. El gastro ya está el paciente ya tratado y me dice, mira, Rincón, este paciente presenta una estenosis. Lo ingresamos, mejora porque se han dado los casos, la inflamación baja y el paciente se va a la casa. Pero cuando el paciente hace, por ejemplo, 3 crisis de oclusión, ya hay que operarlo, porque ya esa oclusión pues no va a bajar esa inflamación, se va a quedar ahí permanente. Entonces, para evitar que sea una emergencia real, que tengamos que ir corriendo a quirófano, pues entonces lo derivan para hacerlo así preparado. Los errores más comunes que pueden retrasar el diagnóstico de la enfermedad de Crohn que pudiéramos mencionar hoy en el desarrollo del programa. Pues, bueno, lo primero es nunca pensarla, porque si nunca lo piensan no lo van a diagnosticar. Claro. Pero por el hecho de que se confunde mucho con el síndrome de intestino irritable, pudiera pasar. También que el caso lo esté manejando primero no un clínico, sino, por ejemplo, puede ser hasta un dermatólogo, porque hay manifestaciones extraintestinales de la enfermedad. O sea, ¿hay manifestaciones en piel? Sí. ¿Qué tipo de En manifestaciones? piel le pueden salir así como lesiones parecidas a la psoriasis, como esa escoriación que usualmente ocurre coincidencialmente en la zona donde hay nudillos. También los pacientes pueden hacer manifestaciones a nivel articular. Pueden simular que es una artritis. Claro que si un paciente que no es un paciente añoso, pues uno ya se le prende el bombillo porque es difícil. Un paciente joven, muy joven, como con esos síntomas como aislados. Pero sí, pueden hacer poliarteritis, nudosa, también lesiones oculares. Por esa razón, esos pacientes tienen que verlo prácticamente todo el mundo para descartar que no tengan una coexistencia de una enfermedad, de una manifestación fuera del intestino. ¿Es más frecuente en varones o en hembras? En la etapa adulta, en la mujer es más frecuente el Crohn. Pero los niños, como ahí no hay tema hormonal, porque las hormonas están todavía equilibradas en ambos sexos, los niños la manifiestan más.
Pero ya en la etapa adulta la mujer se describe más. O sea que dentro de esas causas o factores, el tema hormonal también está involucrado. Influye. Bueno, hoy estamos conversando con la doctora Jenny Rincón, hablamos sobre enfermedad de Crohn. Es momento de hacer una breve pausa, pero retornamos de inmediato con más información para que usted pueda tener todo el conocimiento con relación a esta patología, identificar y tratar a tiempo. No le cambie, volvemos.